forma en femenino, ya estamos en ese ratito de desconexión de los viernes y además hoy lo vamos a hacer con uno de los ámbitos que a mí más me gusta, que es, esa aportación cultural que nos viene hoy a hacer Elena Cosano. Elena Cosano es, como esa propia mención que acabo de hacer, ella es consejera de Cultura en Berlín, es, una maravillosa escritora y además me ha venido con los libros que ahora después vamos a ir mostrando también en pantalla, con esas publicaciones, que bueno, pues, ha llevado a cabo de una forma magistral. Yo tuve la fortuna de poder estar, con ella, pues yo creo que fue Elena, no sé si tú te acordarás, al comienzo, yo creo, de entrar en esta casa con el programa Con la luz de la palabra, que viniste también acompañada por un caballero, pero no recuerdo quién era, Sí. ¿puede ser con el editor? No, era el fotógrafo, el que Con el había hecho fotógrafo, la sí, con el fotógrafo, que que había me hecho unas fotos maravillosas sí. de promoción, Sí, sí. me acuerdo perfectamente, él se sentó aquí, porque además yo creo que era un poquito introvertido, al contrario, completamente que tú. Y la verdad es que quedó muy bonito también, ese programa, pero bueno, ahora vamos a darle forma porque estamos en no iba a decir completamente diferente, porque más o menos los perfiles que yo voy seleccionando para cada programa son parecidos, pero estamos contigo porque, estamos nuevamente de enhorabuena siempre que se publican libros buenos, eso sí, todo hay que decirlo, no vamos aquí a regalarle los oídos a nadie, ni, como se suele decir, ni bailarle el agua, porque no somos así en esta casa. Y, tenemos que mencionar en este ratito que tenemos hasta las 4 menos 5, ya saben cómo corresponde a Informa en Femenino, esa publicación que tú nos vienes a introducir con El gato de la bruja 2, Trato se pierde, Elena Cosano, con ilustraciones de Fernando Corella. Bueno, primero de todo, muchas gracias, porque al igual que, como te ha precedido el invitado que estaba en el termómetro, Rubén Pulido, pues vienes de fuera, no vienes de aquí de España, Sí. lógicamente, vienes de Buenas Berlín. buenas tardes, Cristina, lo ¿Cómo primero. estás? Lo primero. Bien, gracias por invitarme, es un placer venir. Es la segunda vez que vengo, hace Correcto. justo un año, un poquito más, creo yo. ¿Lo has mirado? Pues, bueno, más o menos de memoria, porque yo recuerdo que era el libro anterior, Yo que no me era La acuerdo. diva mariposa, Sí, sí, y sí. como los libros salen como más o menos para la feria del libro y la entrevista, yo creo que fue después de verano, yo creo que Pues el más o de ahora le menos. voy a decir a Edu que pongamos esa portada de La diva mariposa, porque teníamos se me había escapado a mí el gato de la bruja, el uno creo que es el que me falta, no estoy segura. No me Sí, digas, ¿verdad? ¿dónde tienes el uno? No, Has leído el 2 sin el uno. Bueno, no pasa nada porque sí. se entiende, pero ahora os cuento lo del uno y el 2. Sí. Bueno, pues que nos alegramos mucho de tenernos aquí, sobre todo que tengamos delante esta publicación nueva tuya. No sé si quieres empezar a hablar, por alguna especial, bueno, pues, porque le contemos a los oyentes. A mí siempre me gusta introducir con ese origen que muestras tú, con esa afición por la lectura que lógicamente transformas después en esa escritura que manejas a la perfección. No sé si quieres, que revisemos ese principio tuyo, es decir, me lanzo a escribir. Dios mío, bueno, me lancé muy pequeña como tantos niños que no se lanzan sin saber que se están lanzando, porque no tienen conciencia de que eso sea una piscina helada, lo ven muy divertido y ya está. No, yo empecé a escribir cuentos con 7 años, Mm. como hacen yo creo otros niños también, lo que pasa es que yo no lo dejé nunca y tuvo un punto pues un poco de inaugural en cierta forma, porque yo estaba enferma y la escritura la asocié a pues una especie de consuelo, Como como terapia, como ¿no? terapia, absolutamente. Lo que Claro. pasa es que no era un diario, eran cuentos, y cuentos de, pues, de niño, con las cosas que a una niña de esa edad, pues, que tiene por la cabeza. Siempre muy mágicos, con animalitos, con un poco como el gato de la bruja ahora. Lo que pasa es que ya, pues, a lo mejor espero con más madurez. Y, yo recuerdo que cuando viniste, pues, hablamos también de toda esa elegancia de la diva mariposa, pero bueno, por continuar con el gato de la bruja, hay, una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a los escritores y es, cuando tú empiezas a desarrollar esta faceta, ¿cómo lo toman, por ejemplo, en la familia? ¿Te Es que encuentras con ese apoyo? creo que es que son 2 cosas diferentes. Yo creo que el hecho de escribir
con mucha naturalidad, porque empecé muy pequeña, nunca Sí, lo dejé, y era como el niño que pinta en un cuaderno, o sea, pues hacer un cuentito y dibujar algo al lado, era como algo muy normal. Y yo siempre supe, y todo el mundo veía, que yo escribía y que probablemente, pues, seguiría escribiendo toda mi vida. De ahí a convertirte en escritora hay un paso enorme, ¿no? Y eso es como la piscina de agua fría de la que hablaba sí, antes. Escribir era una cosa como muy natural, pero el que yo deseara ser escritora, eso ya lo veía más problemático. No tanto por mí, sino por, bueno, pues cómo funciona el mercado, cómo es la industria cultural, lo difícil que es vivir de la literatura, lo mm, difícil que ha sido siempre, pero tal vez sea ahora todavía más difícil. Entonces, ahí yo creo que si bien había un apoyo para que escribiera, que yo creo, lo he sentido siempre, apoyo para que fuera escritora, pues tal vez no de esa manera, porque lo veían como una irresponsabilidad. Es como, mejor sacar una carrera y tener oposiciones y tener un poco una vida establecida, sobre todo desde el punto de vista económico, para tener un, pues un claro, colchón y claro. saber que a uno no le va a faltar para comer. Independientemente de que luego, pues ellos lo veían un poco como, pues una realización personal o un hobby. Al hobby, el problema es que es como un poco despectivo, ¿no? Es como algo que alguien hace a ratos perdidos. Para Como mí no es un pasatiempo, hobby. no, no, no. Sí, y yo eso lo veo como, pues eso, despectivo, Mm, cuando para mí es realmente y desde el principio una vocación, es algo que da sentido y que es mucho más importante que un hobby, que da la impresión que lo mismo da nadar que el golf vamos, que lo mismo da una actividad o la sí, petanca, vamos, que lo sí. mismo da una actividad que otra, que es como matar el tiempo. Y la escritura es todo lo contrario, es lo que le da sentido al tiempo, es un poco, pues es una búsqueda de sentido y la síntesis de lo vivido. ¿Cómo, porque claro, nada tiene que ver vamos a decir, tu puesto oficial, con, bueno, pues, con la escritura, en la cual yo entiendo que es más una especie de refugio donde, bueno, yo me imagino, ¿no? Pues, al escritor, con esa parte más bohemia que dice: "Aquí puedo volcar yo mi mi verdadera esencia", no porque no lo seas, ni muchísimo menos en el cargo, sino porque, realmente ahí es donde estás, a solas contigo y donde, por ejemplo, pues sale a la luz, la historia, de Trasto, Sí. Tienes toda la razón. Yo lo ¿no? veo, además intento separar bastante lo que es un trabajo oficial Claro. en que uno no es libre porque tiene, bueno, pues unas indicaciones que tiene que seguir, y lo que es la literatura, que para mí es la libertad total. Y precisamente gracias a que no dependo económicamente para vivir de la literatura, puedo permitirme ser muy, muy libre y escribir lo que de verdad deseo Mm. escribir, aunque no sea en un momento dado a lo mejor lo más rentable o lo que a lo mejor la masa desea leer. Pero sí he encontrado un grupo de lectores que han conectado muy bien y que me siguen libro tras libro, y es algo para mí muy, muy gratificante y que no puedo traicionar. Tiene que ser perfectamente auténtico porque creo que se nota. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge la historia de Trasto? La historia de Trasto es precisamente, no podía ser más auténtica porque todos los nombres del libro son, bueno, vienen de mi vida real. Entonces, por ejemplo, Trasto era el gatito de mi mejor amiga. Luego, pues hay 2 gatos que son Martinko y Marita, que están inspirados en los 2 gatos que yo tenía en esa época, que eran 2 gatos de Kazajstán que adopté ahí, que tiene una historia también muy mágica, cómo llegaron a mí, etcétera. Y entonces tiene, pues, un puntito autobiográfico y luego un punto, pues, totalmente, totalmente inventado. Entonces son las aventuras de un gatito que se llama Trasto y, como su nombre indica, pues es muy trasto, es decir, muy travieso, siempre está haciendo trastadas, y ese gatito resulta tener una intuición especial y es lo que yo llamo un gatito brujo. Entonces encuentra una chica que es como si fuera su alma gemela, pero en chica, es decir, en humana. Y se llama Cassandra. Y resulta que Cassandra es una brujita. Es una chica que está estudiando para ser veterinaria, le gustan mucho los animales. Es, pues, es pelirroja de ojos verdes, exactamente como el gato, hasta se parecen físicamente. Y resulta que se encuentran y se reconocen. Entonces creen que es una especie de pacto de almas y no se separan nunca. Entonces empiezan a tener muchas aventuras de diferente manera, con magia y con, pues, un ambiente que está entre la ficción y la realidad, porque claro, el mundo de esta brujita es la ciudad, es el mundo normal en que uno va a la universidad y tiene novios y le pasan cosas. Y luego está el mundo mágico, que es como una especie de mundo paralelo que a veces se superpone a la realidad. Y está escrito en un lenguaje
que a mí me recordaba bastante al del Principito, en el sentido de que es un léxico muy sencillo para que lo pueda leer cualquier niño, pues casi de, yo qué sé, de 3 4 años, porque es realmente un léxico básico. Pero sin embargo, con ideas bastante más complejas para que pueda ser para todas las edades, incluso para el papá o la mamá que le está leyendo el cuento al niño que está en la cama. Y esa era un poco la idea, que fuera para todas las edades, aunque se pone que es literatura infantil, pero con la idea del Principito que realmente no tiene una edad. ¿No? Y que además, oye, los que estamos habituados a, por ejemplo, el Principito, tú sabes que tiene un trasfondo que al final son unas, anécdotas en las que tú te puedes, sumergir y dices: "Es que esto es la moraleja de la vida". Totalmente. Es una síntesis vital, La cena realmente. de la rosa, bueno, Es en fin, precioso lo del claro, zorro, claro, hay claro, muchísimas. claro. Sí. Y, te han llegado bueno, tú vas a ver que yo en este programa, como al final a mí me van viniendo y ya también das las horas que son, me van viniendo unas ideas, otras, yo te las voy a ir soltando más o menos unidas, pero, estamos con el gato, ¿te han hecho alguna propuesta de otro animal? ¿Con alguna otra historia que tú estés diciendo: "Bueno, pues me lo puedo plantear, pero estoy centrada con mi gato y con mi bruja"? Realmente la idea O es a lo que mejor que te haya surgido a sí, ti. sí, sí, es que van llegando más Claro, animalitos. claro. Yo, por ejemplo, tengo una cacatúa, entonces estoy pensando que el gato de la bruja 3 va a ser un pájaro mágico. Y Ya también tengo un sabía yo. perrito, tengo un perrito que en Berlín se ha hecho amigo de un zorro, y eso es algo tan alucinante que es de verdad El Principito. Sí. Yo vivo al lado en Berlín del Tiergarten, que es un, pues un gran, gran parque, y en Berlín anochece muy pronto. El caso, después de las horas de trabajo, es de noche, pero noche cerrada, tinieblas, porque eso sí, lo de la iluminación es algo que yo no sé qué tipo de ideología tienen o de ahorro energético. Contaminación lumínica. Sí, será para no despertar a los pajaritos, pero bueno, Yo me podría ir allí. No me gusta la luz artificial nada. sí, pero lo de caminar en las tinieblas, Ya, sobre todo, que no eso sabes si tampoco. no sabes si te vas a caer a un río o si te vas a despeñar o si es barro, o sea, mira, no sé, un poquitito de luz. Poquito. Que no haya que salir con la vela, con la como, con el candil. Pero sí da como miedo, porque de pronto se acercan unos encapuchados y luego es buena gente, pero no sabes si es hombre, mujer, en fin, bueno, yo ahí tengo mi opinión. Y yo no digo que pongan farolas en el Tiergarten, que no, que los pajaritos está bien que duerman, pero por la ciudad, sobre todo la zona monumental, que hay unos monumentos grandiosos, realmente, realmente espectaculares en Berlín, a mí me parece una pena que no se vean, de verdad. Me parece que es como política turística, pues no me parece la más acertada. Pero Y bueno, eso es una opinión mía. y en esas situaciones donde se conoce tu perrito con el zorro. Con el zorro, pues el caso es que yo le llevo a pasear por la noche al Tiergarten, me siento en un banco y empiezo a mirar el móvil y tal, porque el móvil sí que tiene luz, mientras él corretea y de pronto veo que me está correteando y es que, claro, yo no, en la oscuridad yo no sabía qué animal era eso. Parecía un perro, pero como con una cola muy larga y de verdad que no lo sabía y no sabía si le estaba persiguiendo porque había una diferencia de tamaño. Es que mi perro pesa 2,5 kilos. Entonces, claro, es una especie de bolita ahí y el caso es que veía que jugaban y pero súper mágico, precioso. Bueno, pues al día siguiente voy a pasear a la misma hora, me voy al banco y al lado del banco estaba el zorrito esperando. No. Sí, y durante 3 días seguidos. Y al cuarto, desgraciadamente, la cosa fue mal porque se hicieron daño jugando. Bueno, él, pues Oh. jugando, pues yo qué sé lo que le haría. Ya. Pero entonces el mío empezó a chillar histéricamente y a partir de ahí no quiso jugar más. Pero fue muy triste porque varios días el zorro iba. A la misma hora, al mismo banco y le esperaba para jugar, pero el perrito no quería jugar. Pero bueno, esa fue la historia del el perro y el zorro, que también me Sí. parece bastante increíble, porque el zorrito, que debía ser joven también, lo que quería era jugar, y era una, bueno, una preciosidad de animal. ¿Y ha Int vuelto o no ha vuelto? Porque ya me has estuvo dejado no, preocupada con la estuvo varios historia. días yendo, Sí, y ya los últimos, ya en verano, que los días son muy largos, ya no iba, yo creo que necesitaba la noche. sí, Esto fue, bueno, a ver, ahora cuando oscurezca si vuelve a sí, aparecer, sí, no sí. lo sé. Y que te dé a ti pie para esa historia. Es bonita, Sí, ¿eh? es bonita, Sí, sí. sí, Cómo realmente las diferentes especies pueden comunicar sí. de otras maneras. Yo creo que hay muchas formas de comunicar. Y hay una comunicación que es a lo mejor no de mente a mente, sino corazón a corazón o de alma a alma, y ahí hay muchas barreras que se pueden traspasar. Por ejemplo, la barrera de la especie, clarísimamente. Hay incluso una profesión, que no sé si has oído hablar de ella, que es lo de comunicación animal o comunicación interespecie.
hay personas que se dedican pues a eso. Por ejemplo, cuando un perrito se ha perdido, un perrito, digo perrito porque son los que más se pierden, Sí. pero puede ser un gato, cualquier otro tipo de animal, pues pueden comunicar con ese animal para ver un poco, localizar dónde está, qué le pasa, o si también el animal está enfermo, como no hablan, pues es difícil saber qué le duele. Y es pues eso, otra forma de comunicar y que pues también funciona. O sea que tenemos una posible historia A ver. con el perrito y tenemos también, ¿habías dicho una cacatúa? Yo tengo una cacatúa que se llama Teo. Y Teo es la cosa más inteligente que uno se puede imaginar. Sí. Pero es brutalmente inteligente, es más inteligente que el perrito. De hecho, juegan juntos y es precioso ver también cómo juegan, lo que pasa es que gana el pájaro, porque siendo sí, le quita la pelota, se va volando con ella, le quita la comida, los 2 son omnívoros, o sea, el pájaro se come la comida del perro y el perro la comida del pájaro, pero bueno, esto es lo que hay. Mm. Pero, por ejemplo, el pájaro ve la televisión y reacciona de una forma que a mí me parece más inteligente que el perro. El perro yo veo que a lo mejor está, pues, con su hueso y tal, y no interactúa con la pantalla, y no se sabe cuánto comprende, pero me da la impresión de que no mucho. El pájaro, si hay música, se pone a bailar, si hay una luz brillante, pues abre la cresta, la cierra y les responde a los otros pajaritos, se asusta cuando es una peli de miedo. Es que lo está disfrutando un montón y no se Lo pierde está una escena. entendiendo. Total, y entonces le encanta ver la tele, entonces ponemos ahí a ver Netflix y es una pasada. El perrito se duerme, pero el pájaro no, está más atento que yo. No, no, desde luego son historias que se Bueno, pueden que se responde al pue teléfono, sabe sí. hacer, sí, las llamadas de WhatsApp, sabe encender y apagar, o sea, lo del botón rojo y el botón verde lo sabe. También enciende y apaga las luces de la casa. Y luego me imita, que eso da un miedo, porque claro, vivo sola. Y cuando de pronto oigo así una carcajada de bruja viviendo yo sola, ¡jo, jo, 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 jo! Es el pájaro. Pero claro, hasta que entendí que era el pájaro pensé que había fantasmas. En fin. Que eso también puede ser parte del argumento de la historia, ¿eh? A ver, a ver. Claro. No, yo creo que todo tiene que tener su momento, sobre todo cuando, tú, pues, por ejemplo, si tenemos que hablar de esa otra publicación que tienes que en su momento no sé si llegamos a tratar, pero, Teresa la mujer, que es, el libro que le voy a decir a Edu que nos ponga ahora en pantalla cuando pueda, pues, claro, no tiene nada que ver, porque son las confesiones de Santa Teresa de Ávila. Claro. Y bueno, de cara a las puertas de la muerte, yo creo que hay mucha reflexión y sobre todo por cuanto tú, llegas a trasladar de esa visión como mujer. Sí, pues es como totalmente opuesto y sin embargo hay un hilo conductor que es en cierta forma la espiritualidad, porque el gato Mm, de la bruja, a pesar de ser para niños, tiene algo muy, muy espiritual, muy sí. del alma. Teresa la mujer no podía dejarme llevar por mi imaginación. El gato de la bruja es como soñar despierta. En Teresa la mujer hay, pues es un personaje histórico y tuve que hacer una labor de documentación enorme que obviamente con un libro infantil pues no tienes que hacer. No. ¿Y dónde te refugiaste para obtener esa documentación? Bueno, fue por una parte investigación, de leer biografías, leerla a ella, sobre todo, lo que más disfruté y lo que más me aportó para mí era leerla a ella en diferentes facetas. Ella como prosista, por ejemplo, el libro de la vida, cómo habla ella de sí misma, porque mi libro está escrito en primera persona, entonces yo quería imitar su tono, imitar su estilo. No quería escribir en castellano del siglo XVI, porque para un lector moderno eso es un poco difícil, Mm, pero sí hay muchos giros que son un poco arcaizantes en Teresa la mujer y que son de ella, y que son en realidad citas encubiertas que vienen o de sus poemas o del libro de la vida. También he leído muchas cartas de ella. En realidad mi reto era leerla, 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 hasta que pudiera meterme en su piel, sentirla y tratar de darle voz. Es decir, un poco como una posesión que ella pudiera hablar a través de mí, porque yo lo que deseaba era que pudiera comunicar lo que en su día no pudo comunicar por lo que eran pues todas las presiones y los condicionantes de la época. O sea, una época en que una mujer no tenía la libertad de expresión que tiene ahora mismo, porque estaba muy mal visto que las mujeres obviamente escribieran, que hablaran
y ella además era monja, estaba sometida a una determinada jerarquía. Era la época de la reforma de Lutero, la reforma protestante, era la época de la Inquisición, la época de Felipe II. Es una época que ella describe como andaban recios los tiempos. Solo cito mucho porque eran tiempos recios, eran tiempos difíciles. Uno de sus mayores traumas fue que ella, que era una gran lectora, que empezó a escribir de niña, quería escribir una novela de caballerías y tal, pues a ella todos los libros que la habían formado y que eran parte, pues, de lo que ella más quería, lo más importante de su vida, eran los libros. Se los llevó, se los llevaron, se los quitaron y los quemaron, porque resultaron estar todos en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Entonces, para ella era muy difícil ser auténtica y tener una voz. A pesar de todo lo consiguió, porque a través de sus poemas lo dice todo, pero no podía decirlo de forma explícita. Muchas veces hay que leer entre líneas. Y por eso la ficción de este libro, que era imaginar una Teresa totalmente emancipada porque está a las puertas de la muerte. Y el hecho de que ya te vas a morir, pues hace que no temas a nada si te Claro. quedaban pocas horas. Entonces, la ficción es que ella, estando muy enferma, esas últimas horas que le quedan, escribe pues unas especies de memorias o de legado, de testamento espiritual, que es este libro. Entonces serían como la última voluntad, el último mensaje de Teresa, en que por fin puede confesar cosas que antes era imposible decir, como por ejemplo si se enamoró, si no se enamoró, cómo era su relación con la iglesia, cómo era su relación con su familia, con los hombres, ese tipo de cosas que no hubieran sido, hoy en día dirían políticamente correcto. Bueno, en esa época era religiosamente correcto. O sea, ella se estaba saliendo de la jerarquía, del canon de lo que Claro. la iglesia aceptaba y eso hubiera sido peligroso y además poco inteligente porque ella necesitaba apoyos. Para fundar conventos ella necesitaba Mm. recaudar y también era una gran diplomática y una gran gestora. Ella no iba a quemar todos los puentes para que nadie le diera nada. Ya la acusaron de todo lo acusable, no hubiera sido inteligente echarle más leña al fuego. Pues igual que te he preguntado con los animales si habría alguna otra especie para tener una siguiente publicación, en el caso de personaje histórico. San Juan. ¿Mm? Empecé a escribir sobre San Juan, porque para mí eran los 2 místicos que que tienen una prosa bueno, y la forma y unos poemas, ambos absolutamente sublimes. Para mí los poemas de Santa Teresa son de los mejores en lengua castellana. A mí me parece una cúspide de la lírica española, y San Juan también. Y cómo se conocieron y tuvieron una Mm. interacción con sus más y sus menos, que es algo que trato en el libro, porque es una relación que se ha dulcificado hasta el empalague, vamos. Realmente fue un poquito difícil la relación entre Teresa y Juan. Son 2 almas grandiosas, pero humanas, y por ahí quiero decir que como todo el que está encarnado es imperfecto, porque si no, no estaríamos encarnados, estaríamos en el cielo con los arcángeles tocando la lira o lo que toquen por ahí, Sin pero no preocupaciones estaríamos aquí. terrenales. No estaríamos aquí. Todos los que estamos aquí podemos ser mejores o peores, pero no somos perfectos, porque si lo fuéramos, yo creo que no estaríamos. Mm. Entonces, incluso a estas grandes personalidades que han sido santos y que son grandes ejemplos y que son como faros de luz a los que podemos aproximarnos y que nos iluminan y nos guían, pero a pesar de todo tienen imperfecciones y esas imperfecciones hacen que a veces entre ellos choquen. Y de eso trato en Teresa la mujer. Yo empecé a escribir sobre San Juan y me pareció sublime y todavía estoy en ello, leyendo, A etcétera. eso te iba a decir, digo, aparcaste por ella. No, Bueno, no, no, es que no lo aparqué. sí, He tenido otros proyectos que se han cruzado, sí, como La diva mariposa, que fue un sí, encargo de la propia Ainhoa Arteta. sí. Entonces, aparqué el libro sobre San Juan para ponerme con ella, y luego los libros sobre infantiles, El gato de la bruja, porque Pues son más es fáciles. O sea, no es lo mismo ponerse a leer todas las biografías existentes, todas las cartas, las obras completas de una persona del siglo XVI, que el ponerse a soñar despierta e inventarse un librito para niños, que es mucho más ligero y más fácil. Que no por más fácil es peor, es otra cosa, es diferente, es sí, diferente. sí. Y lo de San Juan todavía lo tengo, que algún día os daré la sorpresa, pero es un libro bueno, pues está tardando bastantes años en gestarse. También porque me falta el enfoque literario. Es muy fácil analizar su obra, es muy fácil escribir una biografía, pero no es tan fácil escribir una novela. Una novela tiene que tener una trama, tiene que enganchar al Mm. lector y hay que encontrar algo. Y en un ser tan perfecto, ese algo terrenal es difícil de encontrar, no es tan fácil. Fíjate, el otro día, me vas a permitir que te cambie, no completamente de tema, porque vamos también por ahí, por esa espiritualidad, por esa
por esa concepción religiosa que, bueno, fíjate que yo te veo a ti escribiendo de Isabel la Católica, que es la que te voy Pues a... me gusta, Claro, sí, por la claro. fuerza y el que es mujer. Mujer fuerte y adelantada a su época. También por eso me gustó Ainhoa Arteta, por su fuerza. Admiro mucho a las mujeres de cualquier época que han sabido trascender los condicionamientos y los límites que les imponía la sociedad en que nacieron. Y Mm, en eso Isabel la Católica me fascina. pues es que el otro día, bueno, y desde aquí, si nos están oyendo, porque sabes que estamos en directo, puedo decir que estén atentos a el próximo lunes, porque de 11 a 12 va a salir ese especial con 2 figuras muy importantes ay, que no me sale ahora, de la materia de historia de la Universidad CEU San Pablo. Han estado aquí conmigo, hemos hecho un análisis maravilloso porque además pertenecen a la comisión de beatificación de Isabel la Católica. Es súper interesante y justo me hablaban de esa parte, de esa parte humana, de esa parte espiritual, de esa parte religiosa, bueno, en el caso de Isabel la Católica tuvieron que decir, pero es que Isabel, eres una reina, o sea, no te puedes centrar en esa parte tan religiosa que te aporta a ti tanto porque tienes otras cuestiones que liderar ahora Bueno, a mí me mismo. parecería interesantísimo el tema de Isabel la Católica, pero fíjate, algo así tan mundano, ¿no? El tema de cómo ella vivía su sexualidad siendo tan profundamente católica y tuvo montones de hijos y que siempre era traumático. Eso me parece interesante, porque bueno, cómo ha cambiado la sociedad desde entonces. Entonces sí, el matrimonio era santo, pero para ella no dejaba de ser pecaminoso y problemático. Claro. Sí, sí, hasta ese punto. Más luego con todo lo que ella tuvo que vivir, de decir, mira, pues establecen el reinado, me van a poner pegas porque estoy con la cuestión de los indígenas, pero les estoy dando derechos, pero me están diciendo que es como una especie de conquista. Bueno, un completo caos que ella supo armar perfectamente hasta traernos ese concepto de la hispanidad que si no fuera por ella con esa evangelización no la conoceríamos hoy en día. Totalmente. Es un personaje que históricamente se puede valorar de muchas formas, con luces y sombras. Yo si escribiera sobre ella, a mí lo que me interesa es la mujer con todos sus dilemas, con todas sus contradicciones, con todos los condicionantes y con la época, porque es que era una época muy difícil. Mm. Yo me imagino una mujer con una iglesia tan poderosa, el peso del catolicismo, que el de entonces no es el de ahora, eso hay que tenerlo muy presente. La conquista de América, ¿cómo lo vivió? La expulsión de los judíos y esas decisiones tan fuertes, tan tremendas y con tantas consecuencias históricas y que se han podido valorar tan diferentemente a lo largo de la historia, porque lo que en un momento dado se consideró fantástico, pues luego se consideraba menos fantástico, lógicamente, ¿no? Entonces, pues eso, decisiones muy polémicas, pero cómo ella se las justificaba para sí misma. Y hay un libro escrito en primera persona, me parece apasionante. Yo te lo he ¿Verdad? te he ¿Sí? visto, te he visto, te he visto encarnando la figura de Pero ahí Isabel la tenía que haber, Católica. ahí tendría que haber mucho más política. O sea, mientras en Teresa la mujer hay pues la feminidad y la espiritualidad, pero no hay tanta política, porque a ella tampoco le Sí, interesaba tanto. En Isabel sí, porque es una reina ante todo. Y habría que ver cómo fue ella como reina. Y eso me parece también y bueno, por ejemplo, las políticas matrimoniales, cómo casaba a sus hijos, etcétera, cómo ponía entre paréntesis lo que fueran pues, sus sentimientos maternales, su predilección, sus preferencias, por la razón de Estado, realmente. Ella lo dio todo por servir a España y eso también hay que, no sé, hay que reconocérselo. Es una mujer que se sacrificó mucho. efectivamente. Y todo eso está registrado, o sea que te veo en el papel de hacer una bonita obra en torno a la figura de Pues a ver, Isabel. a ver, sería una sorpresa y espero discutirlo aquí contigo. Nos vamos a pasar ahora precisamente con esa otra mujer, grandioso, todo lo que digamos es poco en torno a la figura de Ainhoa Arteta que tanto nos ha regalado en ese panorama artístico, en ese panorama musical, que ella, ¿ha ejercido o ejerce? Porque es verdad que la tengo perdida la Ejerce, pista. ejerce. La he seguido en un momento Sí, muy álgido de su carrera, pero es verdad que ahora como que la tengo un poco despistada. a ver, ella Vamos, yo. tuvo La despistada soy yo, no ella. Hablamos de Ainhoa Arteta, todo esto por Sí, mi libro La sí, diva por la diva mariposa, mariposa, eso sí, es. que fue el encargo que interrumpió mi obra sobre San Juan, que ahí se quedó, Correcto. pero que volverá.
Ainhoa Arteta yo la enfoco como diva y como mariposa, y luego si quieres hablaremos de qué es mariposa. Tuvo, y es el momento en que sale el libro, unos problemas pues, personales y de salud absolutamente enormes, que son un poco como la muerte de la oruga para luego hacerse Sí, mariposa, la muerte en el capullo, la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Es un momento de, pues, de enfermedad, más que enfermedad, de estar sí. a las puertas de la muerte realmente, de estar casi clínicamente muerta y sin embargo de resurgir. Ella ha resurgido. Los últimos meses yo he estado en Berlín y la verdad es que no la he estado siguiendo como hacía normalmente. No sé cuáles han sido sus últimos espectáculos, pero bueno, sé que estuvo en la Zarzuela con Boris Izaguirre y yo creo que después de esos baches de salud tan tremendos, ella ha resurgido como una mariposa todavía más grande. Sí, porque, es lo que te decía, ha habido, bueno, cuando una persona tiene una proyección tan importante como la suya, como soprano, pues, y que es una de las voces, me atrevería a decirte, más, privilegiadas de este país no, a nivel internacional, Sí. por cuantos títulos ha tenido. Y claro, el hecho de que pase algo tan importante como es un problema de salud, que te paraliza a nivel personal, a nivel profesional, y que luego tú tengas, esa ocurrencia tan maravillosa y tan mágica, me atrevería a decirte, de plasmarla en una publicación de vuelvo a resurgir y hacer esa comparación, vamos, yo soy se tuvo que quedar alucinada. Sí, es la metáfora de la mariposa. Ya, Y la mariposa en el, bueno, el reino, no sé qué son, insectos, las mariposas, la verdad es que no lo sé. Bueno, pero el reino animal, digamos así en sentido amplio, primero es una oruguita y come, se nutre, aprende. Y el libro está estructurado así, como sus años de aprendizaje son la sí, fase de la oruga, en que ella se está nutriendo para luego poder dar al mundo lo que realmente lleva adentro, ¿no? Pero primero es nutrirse, aprender con ciertos viajes, con profesores emblemáticos, etcétera. Y luego es la noche oscura del alma. El animalito tiene que hacer su capullo y se encierra en soledad y silencio. Y eso normalmente es lo que es la metamorfosis. La sí, metamorfosis es algo muy traumático y muy doloroso. Y a nivel biológico es una muerte con una resurrección, es sí, cambia el ADN. Es algo tremendo. O sea, la mariposa no es un gusano con alas, es otra cosa. Es realmente otra cosa, es otro ser. Y eso me parece algo espectacular. El que pase es como si se encarnara la misma alma en 2 cuerpos diferentes a lo largo de una misma existencia, con un hilo conductor que a la vez se interrumpe, porque es la noche oscura del alma, que es como una muerte en vida, ¿no? En el caso de Ainhoa, para mí, ella ha tenido varias muertes en vida, no es únicamente esta. Y por eso la diva mariposa es diva, porque nadie duda de que sea una diva en el escenario. mm, Esos colores, que son las alas de la mariposa, esa ligereza, esa fuerza que tiene también la mariposa, que puede elevarse y algunas incluso cruzan océanos. Es brutal, parece tan frágil y tan efímera, pero luego tiene una fortaleza interior increíble. Pero que sin embargo, a veces necesita encerrarse y a veces sufre, sufre en soledad, sufre en silencio, se aleja de los focos, se aleja de su familia, se aleja de su pareja, se aleja de todo, incluso de sí misma tal vez, porque tiene que morir para resucitar. Y eso me parecía un enfoque que, pues, que a lo mejor nadie había tenido antes y con el que ella se identifica porque ella, y eso fue lo que me acercó a ella desde que la conocí, vi que ella en sus publicaciones, en las redes sociales, incluso en su forma de vestir, pues siempre lleva algo de mariposa. Ella siempre está como rodeada de mariposas. Hay una publicación de Radio Nacional no, de Radio Nacional, no, de Televisión Española, que se llama Mariposas Blancas y es como una especie de documental sobre su vida que le aconsejo a los que nos estén escuchando. Y ella habla de las mariposas blancas como algo que siempre se le aparecen en un momento de su vida y que normalmente son algo bueno. Es como que le predicen algo, pues, sí, algo bueno que auspicioso, le sí, sí, y que sí. empieza desde que falleció su madre. Desde que falleció su madre, la rodean mariposas blancas, hasta el punto que en un momento dado, que era, me parece, la comunión de su hija Sara, habló que su madre hubiera deseado mucho estar presente en la comunión y en el momento, no sé si era exactamente cuando estaba vistiendo a la niña o peinándola, el caso es que entró una mariposa y como que la seguía y no se iba.
parecía su madre. Y eso me hace pensar hay muchas culturas, sobre todo en Oriente, la japonesa, por ejemplo, me parece que también la coreana, en que los difuntos se meten, digamos, Sí. bajo forma de mariposa, van a visitar a sus seres queridos. Entonces, para ellos hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con una mariposa, pues porque podría ser un abuelo, podría ser pues cualquier antepasado que viene a saludar bajo forma de mariposa. Buah, es que yo creo que tienes que tener una vamos, como tú estás mostrando una sensibilidad para captar esa historia, para poder, bueno, pues configurar el relato que es, La diva mariposa y sobre todo porque, porque claro, no dejas de tener aspectos muy personales de una persona que que pueden llegar a compartir y a identificarse, como en el caso cuando tú te metes en ese papel, por ejemplo, pues como estábamos hablando antes con Teresa, la mujer es captar la esencia de esa historia para poder plasmarla y para poder decir cómo lo sintió ella, cómo lo vivió. Sí, también hay una cuestión, que es que Teresa, puedo meterme en su piel y decirlo en primera persona, em, bueno, con mi intuición. No me atrevería con una persona viva. Mm, Ahí me parece como más arriesgado, porque a la persona le puede disgustar y me parece en cierta forma como hablar en primera persona. sí. Si hubiera sido un libro consensuado, autorizado, sí, pero así por mi cuenta hacer un libro en primera persona lo veía más. Sí, tipo biógrafo, sí, no no Sí, no entonces por tiene eso la diva mariposa es una interpretación sí, mía de su personalidad, mm. mía, y asumo, Sí, sí, digamos, sí, la la responsabilidad. responsabilidad de que a lo mejor me he equivocado y a lo mejor no es como ella se ve a sí misma o como desea ser vista o como la ve su psicólogo u otras personas. Es mi interpretación, yo la veo así y creo que es una forma hermosa de verla. ¿Y cómo estás ahora mismo valorando próximas publicaciones? Porque hemos dicho que San Juan está por venir, vamos a decir que está por venir. Está por venir. Bueno, pues lo que va a ser lo próximo es la presentación del último libro, que es El gato de la bruja 2. El Sí, gato de la bruja 2 es la continuación del gato de la bruja 1. Entonces sí, son las aventuras del gatito, el gatito va creciendo, en el gato de la bruja 1 se cuenta cómo ha nacido, cómo encuentra a su bruja, etcétera, etcétera. Y en El gato de la bruja 2 está en la pubertad. Entonces, ¿qué le pasa con la pubertad? Y también hay, pues, bueno, pues unas aventuras, que llega a un mundo mágico, etcétera. El gato de la bruja 2 se va a presentar en Navidades y hacemos también una reedición del gato de la bruja 1 con otro ilustrador, que es el que ha ilustrado el gato de la bruja 2, que es Corella, que no sé si lo conoces, pero es no, muy conocido sobre todo por sus caricaturas políticas. Pues, por ejemplo, de Pedro Sánchez, de tal, si lo miran, que lo miren, hay montones pues, de memes incluso con él. Es fantástico lo que hace, es una persona que tiene una maestría increíble y para mí es un gran honor que haya aceptado pues, ilustrar mis libros. Entonces, el gato de la bruja 1 está prácticamente agotado. Si alguien quiere un ejemplar del gato de la bruja 1 tiene que pedírselo directamente a la editorial, pero ya no está distribuido porque no quedan. O sea, creo que quedan a lo mejor 2, 3 ejemplares que se den prisa, porque lo agotamos en la última feria del libro y ya no hay más. Entonces se reedita con las nuevas ilustraciones. Y esto va a ser una presentación que estamos todavía organizando, que sería antes de Navidades. A mí me gustaría que cada año surgiera un gato de la bruja. Entonces, que para la feria del libro del año siguiente fuera el gato de la bruja 3, el gato de la bruja 4, porque este gatito, los gatos además tienen 7 vidas y yo espero que sea muy longevo y que vaya creciendo y aprendiendo cosas y que siempre sean aventuras diferentes. Entonces, esto es el proyecto del gato de la bruja. Y luego tengo otro proyecto que lo he llamado Las claves de la mariposa, pero es un título un poco que está en el aire, que me gustaría que fuera algo más de ensayo y que mm, fuera, yo estudié filosofía pura. A mí me gustaría mucho que fuera un poco un compendio, no filosófico, que eso puede ser un poco aburrido, sino más bien, más que filosófico, espiritual y una especie de síntesis Oriente-Occidente y que pudiera también servir de libro de autoayuda, pero el enfoque está todavía también por ver. Tengo bastantes capítulos ya escritos, pero todavía no sé exactamente cómo va a ir. Y estos son, y luego hay otro libro que se va a llamar La Buena Nueva, que es el verdadero mensaje de Jesús, que también es algo como, pues muy arrogante decir cuál es el verdadero mensaje de Jesús, pero bueno, es mi interpretación. mm. Y sería de forma también novelada la vida de Jesús. Pero también son cosas como a medio largo plazo,
van surgiendo unas, a veces el orden cambia, el orden que yo tengo previsto en un momento dado, pues surge otro proyecto y a lo mejor se desplaza y luego la publicación no va así. Pero bueno, lo más inminente es El gato de la bruja 2, que todavía no ha sido la presentación oficial, que va a ser próximamente. Como vivo en Berlín, pues los tiempos no son a lo mejor los que yo desearía, porque tienen que ser que coincida con vacaciones, que pueda venir a España. Los billetes de avión se han disparado, es algo tremendo, Sí, pero disparado de verdad. Antes yo hubiera venido con más frecuencia, ahora estaban en 500, 600 euros. Berlín, sí, por con las Iberia. ganas que tengo yo de ir, pero no me da. Estás invitadísima, ¿eh? Que tengo habitación de invitados y de Tengo que verdad, ahorrar, tengo que ahorrar. antes era muy barato. Iba a la Ryan, tal. Yo no sé qué ha pasado. De verdad es una cuestión de las últimas semanas o los últimos 2 meses, pero es como que se ha disparado. Entonces, como que a corto plazo, pues a mí que me gustaría venir incluso para un fin de semana, viernes por la noche a lunes por la mañana o coger un lunes o un viernes y hacer una presentación, ya no es tan fácil. Ya lo tengo como que, pues, que organizar más y que Claro. fuera, porque si no, no ¿Cuánto tiempo llevas compensa. en Berlín? Pues llegué, tomé posesión en diciembre, o sea, llevo unos meses y el principio pues siempre es instalarse, buscar piso, la mudanza, trabajo nuevo, no sé si te lo he dicho que soy consejera Sí, 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 cultural, sí, lo entonces hemos es dicho. organización Sí, de actos para promocionar la cultura sí. española y actos de todo tipo, mucha música, conciertos, de todo tipo también, música antigua. El próximo que tengo, ¿Te deja libertad a ver, para...? sí y no, es muy absorbente, pero es maravilloso, es un trabajo realmente fascinante. No, Mira, libertad para que tú digas, pues me voy a centrar, pues, todo este mes en todo música, o este mes en publicaciones, más o menos, vamos ¿sí? organizando. Por Esa ejemplo, libertad el me próximo refería. concierto, lo digo para los oyentes por si hubiera alguien en Berlín, porque va a ser precioso. Tenemos en todas partes, Sí, pues hombre. hay una iglesia muy emblemática en Berlín, que es la Gedächtniskirche, es la iglesia de la memoria. Es una iglesia que está como rota y rehecha, Sí, que tiene una luz, unas vidrieras, una luz y una acústica maravillosa, pero sobre todo la luz azul me parece impresionante. Se llama la iglesia de la memoria porque fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí queremos organizar un acto precisamente de memoria para reivindicar, más que reivindicar, bueno, para honrar a las mujeres que fueron internadas y muchas de ellas fueron torturadas y fallecieron en el campo de concentración de Ravensbrück y que eran de toda España y bueno, y de todos los colores ideológicos, porque las había republicanas, pero las había, bueno, pues de otros bandos, las había porque eran lesbianas o porque eran disidentes o por lo que fuera o por nada, porque realmente uno aterrizaba ahí porque sí, no había necesariamente un motivo. Y estas las llamamos las olvidadas entre los olvidados, porque si bien es cierto que a los que fallecieron en campos de concentración en general se los ha olvidado, se les ha dado muy poquito reconocimiento, pero es que si eran mujeres era menos de poco, era nada. Entonces se trata de un grupo se llama Cantaderas, y Cantaderas son un grupo de mujeres expertas en música antigua ujú. que han recopilado música de diferentes puntos de la península, canciones tradicionales, y lo van a interpretar en esta emblemática iglesia como lo hacían tradicionalmente en España, es decir, a capela, sin Oh, instrumentos musicales, pero a lo mejor pues, con un acompañamiento que puede ser sí, las manos, una especie de pandereta improvisada, sí. un pequeño tambor, que es lo que llevaban las cantaderas en los pueblos y cantaban así. Y se trata de, pues, por ejemplo, canciones de cuna, de las diferentes zonas de la geografía española de donde provienen estas mujeres que fueron torturadas en Ravensbrück. Ellas han hecho todo un estudio sobre de dónde vienen, los nombres, su historia, y se trata, pues eso, de honrar su memoria. Y va a ser algo muy bonito. Es el 26, si hay alguien por Berlín, el jueves 26, la semana que viene, a las 7 de la tarde, en la Iglesia de la Memoria. La entrada es libre hasta completar. No debería haber problema porque yo creo que va a ser conmovedor. Estas mujeres cuando cantan, a mí se me pone la carne de gallina, es de verdad bellísimo. Qué bonito. ¿Y qué más? Porque claro, hemos hablado de la presentación de El gato de la bruja 2. ¿Qué más tienes en pensamiento? ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué otros proyectos te han propuesto que le estés dando una vuelta? Me gustarían muchísimas cosas, la cuestión es que yo no doy abasto. Yo intento tener el don de la ubicuidad con muy poquito éxito. Bueno, entiendo que en Berlín estás relativamente tranquila, me refiero tranquila de viajes, porque claro, por tu posición diplomática no, ¿no?
No, Yo tengo viajas. muchos viajes dentro de Alemania, porque soy Vale. consejera cultural, no para Berlín, sino para toda Alemania. Entonces, puede haber un festival de música en Weimar, entonces me voy a Weimar a apoyar a los artistas españoles, una exposición en Nürnberg, o en donde Sí, sea, sí, sí. es toda Alemania. Entonces, al final estoy haciendo prácticamente todas las semanas tengo algún viaje por Alemania, lo cual es muy interesante porque así estoy conociendo Alemania y además la Alemania cultural, que es la parte que más me interesa. Qué bueno. Pero sí es verdad que es un poco también sacrificado, porque sí, ir pues de aquí para allá. Sí. Con mi cacatúa, mi perro, en Y lo que fin, esté por venir. y lo que esté por venir. Pero tengo montones de proyectos. Uno de mis sueños sería tener un programa de radio, que aunara cultura y espiritualidad, porque para mí la cultura es un poco el canal que tenemos para pasar mensajes en general, pues espirituales. Y me parece sí, tanto en la poesía como en la música, de otra manera a través de la pintura, pero también el mundo onírico del surrealismo, que estaba pensando, por ejemplo, en Dalí o algo así, es una forma de traducir la psique a través de medios culturales y de transmitir mensajes espirituales. A mí me encantaría un programa de radio, oye, te lo estoy diciendo a No, ti no, por si no, te no, apuntas, es que te un programa de radio que fuera cultura con espiritualidad, que puede tener diferentes enfoques, se podría pensar y ser una vez por semana o una vez al mes, puede ser, se pueden buscar diferentes enfoques, pero creo que tendría muchos oyentes, incluso que fuera dentro de la espiritualidad Oriente y Occidente. Soy también profesora de yoga, me encanta la espiritualidad oriental, me parece algo fascinante, mm, me apasiona el misticismo y también el misticismo oriental, no solamente el de la mística castellana, porque a través del yoga o de la filosofía se llega a estos estados de conciencia y a realidades de la divinidad que son iguales a las de San Juan de la Cruz. Porque cuando se leen los poemas de esta gente, son de misma inefable, etcétera, que las palabras no tienen, pero sin embargo, a través de las palabras, a través de la lírica, a través de ese mundo de la cultura, que es de crear un poema o crear una sinfonía o crear un cuadro, se intenta transmitir algo que está más allá de los materiales, es decir, el espíritu. pues tenemos que hacer un segundo capítulo y no descarto que hagamos esas intervenciones y esas relaciones en cuanto a futuras intervenciones radiofónicas. Elena, pues ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta nueva publicación que se ha dado de la Bruja 2. Esperamos que, vamos, esperamos, no sabemos que vas a tener mucho éxito. Y gracias por estar aquí en Informa Femenino. Y gracias a Edu también, que no se lo he dicho al principio del programa, que está en el control técnico. Pues muchísimas gracias, Cristina, y buenas tardes. Hasta la